Entonces, si llegan a detectar alguno que nada más se abre y no se reproduce, avísenme, ¿no? Para volverlo a subir. Porque no me acuerdo, fue un día que estuvo fallando YouTube y fueron como tres. Me dijeron que no se podía reproducir. Dice que se va a construir una caja récord de una pieza rectangular. Entonces, comenzamos con hacer la figura y al realizar la figura, un angular a la cual le voy a recortar cuadrados en las esquinas. Esos cuadrados no me están diciendo ahí, pero deben ser idénticos. Se va a construir una caja abierta cortando cuadrados. Aquí falta decir, ¿no? Entre cuadrados hay que decir cuadrados idénticos. Y de esos cuadrados, como yo no sé cuánto se va a recortar, pues puedo asignar una medida, donde esa medida puedo decir que es mi incógnita. Y al ser cuadrados, pues todos tienen la misma medida. Ahí también tengo la misma medida. Luego me están diciendo que esto se va a doblar. Entonces, estas pestañas que queden se van a doblar, así como lo hacíamos en la primaria para armar cuerpos geométricos. Esto es lo que se corta, esto se quita, esto se quita, esto también se quita y esto también se quita. Y una caja abierta. Me están diciendo que la pieza de cartón mide 12 por 24. Eso quiere decir que si todo mide X y al cortarle esta X, o sea, al quitarle esas longitudes, aquí me va a quedar una longitud que es 12 menos X. Lo mismo acá, si yo tengo una longitud del rectángulo que es 24, entonces lo que me queda aquí en medio es el haberle quitado la longitud X y la longitud X. Es decir, al 24 le estoy quitando dos veces la X. Aquí también falló, aquí no es 12, dejen quitar esto para que no me estorbe. Aquí debe de ser 12 menos 2X, porque estoy quitando la longitud X de arriba y la longitud X de abajo. Y aquí también asigno la longitud. Acuérdense que todas estas son acotaciones que les debieron de haber enseñado en dibujo. Me enseñaron, pues ahí se las voy diciendo, ¿no? Y luego me dice cuáles son las dimensiones de la caja. Entonces, ¿cuáles son las dimensiones de una caja? Pues si yo ya tengo una caja formada, esa caja va a tener dimensión que se va de los tres que me están pidiendo. Y me están diciendo que tenga máximo volumen, ¿no? Yo debo de utilizar una Profe, fórmula. Dime, profe, no se ve que escriba. Ajá, exacto. ¿no sé qué escribo? A ver, dejar de compartir. No, no se ve lo que escribe, nada más se ve el diagrama de la caja y... Ok. Listo, ¿ya lo están viendo? Ya, profe. Ok, va que va. Entonces, debido a lo que está diciendo ahí, pues entonces lo que debo de calcular es el volumen de una caja, donde de las fórmulas que yo me sé desde la primaria, yo sé que el volumen va a ser el largo por el ancho por la altura. Pero entonces, como me están pidiendo un volumen máximo, yo sé que debo de derivar. Ahora díganme, ¿esto es una función? Díganme No, primero el número de lista, por favor. no. 10, ¿no? 10. Dime por qué no número 10. Porque pues no se puede derivar, hay muchas variables. Ok, ¿y cuántas debe de haber? Una nada más. No, no debe de haber una. ¿Alguien más me puede decir? Acuérdense que no estoy viendo el chat porque 42. 42, dime. Porque debe haber dos porque una va a ir en función de la otra. Ok, debe de haber dos, nada más debe de haber dos variables. Y como hay muchas variables, como decía su compañera, pues entonces no es una función. Como no es una función, no, es sustituir. Acuérdense que sustituir quiere decir reemplazar. Y voy a sustituir de acuerdo a lo que yo estoy observando por acá. Entonces la fórmula me sirve de referencia, pero ya para poder empezar a probar,
pues necesito estar revisando los detalles. Y el detalle es que debe de haber dos variables. Por lo tanto, el volumen de la caja, yo puedo decir, va a estar determinado por esta parte donde yo le estoy quitando las longitudes de las esquinas. Entonces el largo es 24 menos 2x, lo multiplico por el ancho, este de aquí es el que me va a servir de ancho de la caja, donde el ancho es un multiplicado por la altura, y la altura de la caja va a estar determinado por precisamente esa longitud que voy a estar recortando. Y entonces aquí me queda una x. Ahora, si ustedes se dan cuenta, cuando yo hago la sustitución, el reemplazo, ya me doy cuenta que una función, ¿quién me puede decir que es una función? 26. 26, dime 26. Una definición basada en operaciones aplicadas a la variable independiente para obtener un único valor variable dependiente. De la variable dependiente, exacto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ya cumple la definición. Muchas son, es una resta, una multiplicación, otra resta y una multiplicación. Y esas operaciones están aplicadas a la variable independiente, que es la x, para obtener un único valor. ¿Cómo sé que solamente es un valor? Acuérdense que les había dicho que la única operación que me genera dos valores es la raíz cuadrada. Entonces, si yo tengo una raíz cuadrada, ahí debo de tener cuidado, porque la raíz cuadrada, la cuarta, la sexta, la octava, en fin, todas las raíces pares me generan dos valores. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado para que no se obtengan esa dualidad de valores, ¿no? Entonces, como nada más de ver se cumple con la definición de función, pues entonces ya puedo derivar. Pero acuérdense que para derivar, pues debo de buscar la forma más sencilla. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay una derivada de 3 multiplicaciones. Entonces esa fórmula no se las he dado, sin embargo es como que fácil de entender, que cuando tengo la multiplicación de 3 funciones, es el primer factor, es el primer y el segundo factor por la derivada del tercer factor, más el primero y el tercer factor por la derivada del segundo factor, más el segundo y el tercer factor por la derivada del primer factor. Pero debido a que la derivada se hace muy larga, porque van a ser muchas multiplicaciones, pues aquí sí conviene mejor primero hacer lo relativo a la propiedad distributiva. ¿Alguien me puede decir qué dice la propiedad distributiva? 12. 12, dime 12. La multiplicación se distribuye sobre los elementos de la suma o la resta. Ok, entonces como voy a distribuir la multiplicación, lo debo de hacer de una manera inteligente. Entonces lo más adecuado y lo más conveniente, debido a que también existe una propiedad conmutativa, y sabemos que la propiedad conmutativa menciona que el orden de los factores no altera el producto, entonces yo voy a hacer primero este factor por el primero. Si ustedes se dan cuenta, ahí obviamente ya tengo un menos 2x cuadrada, utilizando obviamente la ley de los signos y también lo respectivo a la ley de los exponentes. Ya saben que la ley menciona que si se están multiplicando dos potencias, lo que se hace es sumar los exponentes. Entonces, ya que obtuvieron ese resultado, lo van a multiplicar por el minuendo y lo van a multiplicar por el sustraendo. O sea, primero se va a hacer una multiplicación. Dime. La x que tiene ahí después del 12x menos 2x es la altura. Es la altura, ajá. Sí, ahí se le borró el triangulito, pero hace ratito le había escrito aquí un triangulito para que este triangulito se viera que es esta altura, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tienes el cuadrado, lo que haces es levantar la pestaña. Y como levantas la pestaña, esta es lo que vendría siendo las paredes de la caja. Esta es otra pared, esta es otra pared y esta es otra pared. Y esta es la base de la caja. Es como cuando tienes una caja de zapatos que le quitas la tapa. Así queda, ¿no? La pared, la base y no tiene tapa. Esa es la idea. Okay. Bueno, gracias, profe. Bien. Entonces, fíjense bien cómo se hace la propiedad distributiva. Porque si no la van a querer hacer en muchísimos pasos y va a ser como lo que me entregaron en la evaluación, que derivaban como en 50 pasos y pues eso está mal, ¿no? Eso es muy, 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 muy arcaico y obviamente la mayoría de los maestros que no saben matemáticas y que están en la red, pues la utilizan, ¿no? Porque es lo más fácil explicarles por las piedritas que en verdad meterse a utilizar conceptos. Entonces de ahí me queda que
el volumen, que depende solamente de la x, y saben ustedes que la x es la longitud del cuadrado que se está cortando, se va a determinar como esa primera multiplicación. Entonces, este 2 por este menos 2 me da menos 2x cuadrada, por el 24 me queda menos 48x cuadrada. Es la primera multiplicación que hago. Acuérdense, estoy haciéndolo utilizando la propiedad conmutativa porque me conviene más debido a que es más sencillo. Por eso primero multiplico el tercer factor por el sustraendo y luego me voy por este minuendo. Ahora bien, vamos a hacer lo mismo, pero ahora lo voy a hacer con el sustraendo. Por lo tanto, utilizando los mismos conceptos, pues el x por el menos 2x me queda menos 2x cuadrada, y por otro menos 2x, utilizando las leyes de los signos y las leyes de los exponentes, me va a quedar un más 4x cúbica. Recuerden que estoy haciendo dos multiplicaciones considerando la propiedad distributiva. Distribuyo la multiplicación sobre los elementos de la resta. Ahora bien, me voy con la otra. Con la otra es lo mismo. Este factor lo multiplico por el 12, o sea, lo multiplico ahora por el minuendo. Y esa multiplicación la voy a distribuir sobre el otro minuendo y sobre el otro sustraendo. De tal manera que pueda hacer la multiplicación en un solo paso y no me esté tardando tanto, ¿no? Entonces esta x por este 12 me da un 12x, y el 12x por el 24, ahí sí ya fue mucho, dejen hacerlo. Acuérdense que 288. les había dicho que de preferencia háganlo a mano, porque en algún momento van a tener el problema de el examen de ingreso a nivel superior, ¿no? Entonces, gracias por haberme dicho. El 12 por 24, ya sabemos que aquí es un 48, por aquí me da un 24, y me da el 288 que me había dicho su compañera. Entonces aquí son más 288, y si ustedes se acuerdan, eso obedecía a una x cuadrada, porque va de nuevo, ¿no? Multiplico esta x, no es cierto, no es x cuadrada, disculpen, le di mal. Multiplico esa x por este 12, me da 12x, y 12x por el 24, los coeficientes de la multiplicación me da 288, pero la x sigue siendo la misma, ¿no? Y ahora me voy con la otra parte. Dejen borrarle el cuadrado que volvió a aparecer ahí. Como luego deshago lo que hice, ahí luego vienen los inconvenientes. Y entonces hago lo mismo otra vez. Ahora multiplico la x por el 12, pero ahora va a ser con el menos 2x. Por lo tanto, si se dan cuenta por signos, pues me va a quedar un menos. Entonces lo escribo. Tengo un menos, el 12 por el 2 me da un 24 y una x cuadrada. Entonces lo único que tienen que ir visualizando pues es cómo es que se hacen las multiplicaciones, cómo es que se distribuye la multiplicación sobre los demás elementos. Ahí se los dejo con las flechitas para que vean la distribución, y que no forzosamente la propiedad distributiva siempre es de derecha a izquierda, ¿no? Generalmente en la primaria me enseñaron que es 2 por 3 menos 5, y yo hacía 2 por 3 y 2 por 5. Pero como que se me quedó la idea que siempre debe de ser de izquierda a derecha, y no es cierto, ¿no? La propiedad distributiva solamente menciona que se distribuye la multiplicación. En ningún momento dice que es en un sentido específico. Por lo tanto, teniendo ya eso, pues obviamente aquí me hace falta el acomodar, porque recuerden que siempre debe de estar acomodado de acuerdo al exponente mayor de la variable. No es otra cosa más que llevar a un orden. Hay que acomodarlo, y si yo lo voy a acomodar, me queda entonces que el volumen, que yo sé que depende solamente de una variable al cual se le están aplicando todas las operaciones, es un 4x cúbica menos 48x cuadrada más 200, no es cierto, perdón, aquí se me olvidó, porque también debo de hacer una suma de términos semejantes. Y el hecho que haga la suma de términos semejantes es porque aquí hay un menos 48 y aquí hay un menos 24. Obviamente con esos términos semejantes voy a utilizar la ley de la suma, porque tienen el mismo signo. Y entonces me queda menos, debido a que tienen el mismo signo. Aquí 4 más 8 me da 12, llevo 1, 4 más 2 son 6, y 1 son 7, son 72. X cuadrada más
288x. Ahora bien, pregunto, ¿puedo aplicar un concepto que se llama simplificar la ecuación? 52. 52, dime. No, ¿Por qué no? porque porque tendríamos que dividir entre el mismo número de los dos lados y de un lado solamente tenemos como la función. Exacto. Entonces, fíjense cómo ahí viene una de las primeras cosas que estamos acostumbrados a hacer, ¿no? Como que vemos un número aquí y nos damos cuenta que todos tienen mitad y queremos simplificar. Pero recuerden que el concepto de simplificar la ecuación es precisamente simplificar la ecuación. En ningún momento se llama simplificar la función. Por eso hasta el mismo nombre menciona dónde se puede hacer o dónde no se puede hacer, ¿no? Entonces desde el nombre donde dice simplificar la ecuación, desde ahí se ve, ¿no? Por ahí apaguen su micrófono, por favor, quien lo tenga prendido, please. Y también como dice su compañero, ¿no? Si yo tengo que dividir en el miembro derecho y en el miembro izquierdo, pues aquí no puedo dividir porque simplemente está expresada la función, no hay ningún término. Así que tengan cuidado con la aplicación de los conceptos y apréndanselos bien, ¿no? O de los mismos conceptos me dicen qué es lo que debo de hacer. Por ahí los de segundo semestre no me querían hacer caso de aprenderse los conceptos, pero ahora que ya llegamos a teorema de Tales, se dieron cuenta que con la aplicación de conceptos todo sale súper rápido, ¿no? Pero si no se lo saben, pues les cuesta bastante trabajo, sobre todo el estar haciendo cálculos de variables, ¿no? Bueno, ahora bien, recuerden que todo comenzó porque me estuvieron diciendo que yo quería un volumen máximo. Como quería un volumen máximo, utilicé la fórmula que no era función y hubo la necesidad de expresarla como función. Aquí no hubo tanto problema. Y todo lo demás, pues básicamente fue conceptualización de álgebra. Ahora sí, como ya tengo la función, pues ya puedo directamente derivar. ¿Alguien me puede decir el resultado de la derivada? 55. 10, dime. Es 12x cuadrada menos menos 144 x más 228. ¿228? ¿Ya no sabes leer? Digo, 288, perdón. Ok, sabe bien. Muy bien, gracias. Y eso de la pérdida de vista, como lo que le ocurrió a su compañero, es normal, ¿eh? Entonces, siempre revisen muchas veces porque por una situación de descuido, de imprecisión, pudieran tener alguna falla por ahí, y lo cual es crucial, ¿no? Bueno, ahora ya que tengo la derivada, recuerden que lo que sigue es precisamente calcular el máximo o el mínimo, porque no me dice propiamente la derivada si lo que yo obtengo es la derivada, saben que es una fórmula para calcular pendientes, pero lo que yo debo de hacer es igualar la pendiente a cero. ¿Por qué debo de igualar la pendiente a cero? Porque ya sabemos que en las gráficas, las rectas tangentes a los puntos críticos, esas rectas tangentes, bueno, más bien al máximo y al mínimo, porque recuerden que punto crítico también incluye el punto de inflexión. Entonces, las tangentes, las pendientes de las tangentes, son el que la pendiente valga cero, ¿no? Y eso me implica que cuando yo igualo cero, en realidad no sé si obtengo un máximo o un mínimo. Lo puedo ver en la gráfica, pero en un problema, en un enunciado, no lo puedo ver. Por lo mismo, sí es como que de interpretación saber si el punto que me está dando es un máximo o un mínimo. Ya habíamos visto en la clase pasada que me daban dos puntos, uno que era máximo y uno que era mínimo. Por eso uno no lo consideraba y el otro sí lo consideré. Entonces aquí lo que hago es igualar a cero. Y si igualo a cero, o sea, si la pendiente vale cero, pues ya me queda un 12x cuadrada, 144x más 288 igual con cero. Ahora bien, ¿alguien me puede decir qué concepto aplico? 15. ¿20 dijiste o qué? 15. Dime 15. Simplificar la ecuación. Exacto, ahora sí voy a simplificar la ecuación, porque ahora sí ya es una ecuación. Y como ya es una ecuación, pues vamos a intentar dividir todo entre 12, a ver si funciona el... sí se puede, porque el 144 proviene del 12, entonces no hay tanto problema. Así que si yo divido
Bueno, si obviamente vamos... Ay, si vamos a simplificar la ecuación, pues obviamente divido entre 12, este también se puede entre 12, y este como es el doble de 144 también debe de ser entre 12. Por lo tanto, de aquí obtengo una x cuadrada menos 12x, y la otra debe de ser 24, porque es el doble de 144, igual con 0. Y entonces ahora sí, ya con toda la tranquilidad puedo pensar en factorizar. Recuerden que el otro ejercicio que hicimos no se podía factorizar, bueno, estaba medio complicado, y mejor completamos el trinomio cuadrado perfecto. Por lo tanto, aquí escribo dos paréntesis, donde esos dos paréntesis van a contener dos binomios, que pueden ser en suma y en resta. Se le obtiene raíz cuadrada del primer término, por eso me da una x. Escribo el signo del término lineal, multiplico los dos signos y lo escribo como operación del siguiente. Y calculo números que multiplicados me den 24. Esos números pues pueden ser varios. El primero sería 1 por 24, el siguiente sería 2 por 12, el siguiente sería 3 por 8, el otro sería 4 por 6 y ya se acabó, ¿no? Entonces, de ahí los números que sumados, siendo los dos negativos, me den menos 12, pues es ninguno, porque el 8 con el 3 me da 11 y el 6 con el 4 me da 10. Por lo tanto, no se puede factorizar. Y como no se puede factorizar, entonces me voy a completar el trinomio cuadrado perfecto. Tengan cuidado, porque como este 24 pareciera ser el doble, como que mi cerebro se queda por ahí con la idea que sí se puede factorizar, porque obedece a una operación simple que es el doble. Entonces tengan cuidado con esa parte de factorizar, porque a veces los traiciona sus ganas de querer encontrar un resultado rápido, ¿no? Y así es el cerebro, ¿no? Trata de buscar la mejor solución, la más óptima, la más fácil, la más sencilla, basándose en la experiencia. Y eso les puede jugar algo muy sucio y feo, ¿no? Entonces ya saben que para completar, lo primero que debo de hacer son operaciones inversas. Por lo tanto, si hago operaciones inversas, aquí me va a quedar un x cuadrada menos 12 igual con menos 24. De una vez vamos a dividir el 12 entre 2 y elevarlo al cuadrado. Por lo tanto, aquí me da un 36. Y por propiedad de la igualdad, sabemos que la propiedad de la igualdad me dice que puedo hacer la misma operación de ambos lados. Por lo tanto, sumo el 36 de este lado y sumo el 36 de este lado. Con eso ya puedo entonces factorizar al trinomio cuadrado perfecto. Y si lo voy a factorizar, sabemos que para factorizarlo voy a escribir aquí un paréntesis, donde ese paréntesis va a estar elevado al cuadrado, y de ahí voy a obtener la raíz. Y entonces, si obtengo la raíz, dejen escribirlo con otro color. Si obtengo la raíz de este primero me da x, si obtengo la raíz de este segundo me da 6, y escribiendo el signo del término lineal, ya tengo que la factorización es un x menos 6 al cuadrado. Y en el miembro derecho, pues obviamente solamente hay que hacer las operaciones, que me da un 12. Luego, debemos de hacer la operación inversa. Si se dan cuenta, hay dos operaciones inversas, porque aquí hay un cuadrado que la operación inversa es una raíz, y aquí hay una resta que la operación inversa es una suma. Entonces, si aplicamos la operación inversa de una vez las dos, para no estar perdiendo tiempo y desperdiciando espacio, esto me queda que la x es un 6 más menos la raíz de 12. Pero como soy niño que ya conoce varios conceptos, sabemos que el 12 tiene mitad que es 6, tiene mitad que es 3 y tiene tercera que es 1. Eso quiere decir que el 12 se puede factorizar como un 4 por 3, y por propiedades de los exponentes yo puedo decir que la raíz de 12 se puede escribir como la raíz de 4 por la raíz de 3. Y entonces ese procedimiento que estoy haciendo recibe el nombre de racionalizar el radicando. Y racionalizar el radicando es precisamente eso, es calcular factores primos. Ya que calculé factores primos, ver de ahí cuáles son los números que pueden tener una raíz cuadrada exacta y obviamente obtener la raíz. Entonces, en lugar de escribir la raíz de 12, yo escribo un 2 que proviene de la raíz de 4 por un raíz de 3, que obviamente es el 3 que me faltaba para tener
la raíz de 12. Y de ahí ya tengo los dos valores. Entonces lo único que falta es expresar que el primer valor, en otras palabras, que la primera longitud es un 6 más 2 raíz de 3 y que la segunda longitud es un 6 menos 2 por raíz de 3. Y de ahí pues hay que decidir cuál es el adecuado, ¿no? Debido a que es un problema, ahora sí vamos a utilizar la notación decimal. Y si yo hago 6 más 2, lo estoy usando con la calculadora, y la multiplico por raíz de 3, aquí me da un valor de 9.46. Como no me están dando unidades, sí me dieron unidades. Aquí son 9.46 centímetros. Y la x2, utilizando la calculadora, el 6 menos 2 por la raíz de 3 2.53. me da 2.53. Y entonces, ahora platíquenme, de acuerdo a lo que me están diciendo aquí, ¿cuál me conviene? ¿Me conviene el 9, me conviene el 2 o me convienen los dos? El 2.53. Primero dime el número de lista. 14. 14. ¿Cuál me conviene más, el 9 o el 2? El 2. ¿Por qué? Bueno, en sí, pues combinan los dos. Bueno, No, no para- convienen los dos. Nada más conviene uno. Díganme cuál conviene. 31. 31, dime 31. El 9 porque nos pide el máximo volumen. No, no es la razón. ¿Alguien más? ¿Cuál me conviene más, el 2 o el 9? O los dos. Y díganme por qué, ¿no? Ahí es donde viene la parte interesante de cálculo, ¿no? O sea, el cálculo te ayuda a darte un valor. Pero tú como ingeniero, como técnico, como licenciado, como doctor, debes tomar la decisión de cuál y por qué. No nada más es porque sí. Debe de haber una razón específica. Entonces, vuelvo a repetir. 55. 55, dime. Sería el 2.53 porque pues en la imagen dice que se tiene que restar 12 menos 2x. Ajá. Y si el 9.48 se multiplicara por 2, daría más que el 12. Entonces daría negativo. Exacto, esa es la razón. Entonces, fíjense cómo en la gráfica, gracias, cómo en la gráfica, la gráfica del comportamiento de la caja ya está y me dice que hay un 2 y que hay un 9. Pero eso es lo único que me dice, o sea, todavía no he hecho la gráfica. Entonces, lo que conviene a mí es decir, bueno, pero ¿qué es lo que quiero, no? Y lo que quiero es el volumen. Entonces, si nosotros nos regresábamos y calculáramos la Y1 y la Y2, nos daríamos cuenta que efectivamente hay un volumen máximo aquí, pero con el 9 el volumen se va a 1 negativo. ¿Por qué se va a 1 negativo? Pues como dice su compañera, ¿no? Acuérdense que este es un 2x, que valor que le resto es un 2x. Y si ustedes multiplican 2 por 9, les da 18. Y 12 menos 18 me da menos 6. Eso quiere decir que no puede ser posible. O sea, no le puedo cortar a una longitud de 12, no le puedo cortar 9 centímetros abajo y 9 centímetros arriba y abajo. O de un lado y del otro. No se lo puedo cortar porque excedo. Entonces, gráficamente, lo que yo tendría sería un volumen negativo, aunque en realidad pues, nunca va a haber un volumen negativo, porque nunca se va a poder construir esa caja. Entonces la gráfica y el álgebra me dicen algo, pero yo debo de interpretar de acuerdo a lo que me están mencionando en el enunciado, que esa es la parte complicada para muchos de nosotros, ¿no? Entonces, ¿cómo es que debo de contestar los problemas? Siempre los problemas se tienen que contestar con enunciado, siempre. Entonces en la evaluación, una vez que hayan hecho todo, pues me tienen que contestar con enunciado, no nada más me dejen los números, porque si me dejan los números se los voy a poner mal, ¿no? Necesito el enunciado. Y en este caso, yo tendría que dar el enunciado de acuerdo a lo que menciona en el planteamiento del problema. Entonces, si me están diciendo cuáles son las dimensiones de la volumen,
Entonces tendría que regresarme a las dimensiones donde yo les había dicho largo, ancho y altura. Y tendría entonces que responder que la caja, perdón, las dimensiones de la caja con máximo volumen son, y entonces tendría que decir, ¿no? Bueno, primeramente la altura, pues ahí no hay pierde. La altura debe de ser 6 menos 2 raíz de 3, que eso es equivalente a un 2.53 centímetros. ¿Por qué tengo que escribir los dos resultados? Pues porque un resultado está dirigido a los obreros. Acuérdense que, se los digo en buen plan, un obrero no tiene mucho nivel académico, por lo tanto si le digo raíz de 3 lo pudiera matar con eso, ¿no? Entonces debe ser dirigido a los obreros, que serían mis empleados, pero también debe ser dirigido a mis jefes, que se supone que saben más que yo, o por lo menos que entienden mejor la aplicación que yo, ¿no? Entonces ya dijimos la altura, la otra dimensión obedecería al ancho, y entonces el ancho, si ustedes se acuerdan, habíamos dicho que el ancho, ¿dónde queda el ancho? El ancho es este, el ancho es 12 menos 2 por la respectiva x, y habíamos dicho que la x es 6 menos 2 raíz de 3. Eso implica entonces que el ancho es 12 menos 12 más 2 raíz de 3, y entonces me queda que el ancho es 2 raíz de 3. Obviamente centímetros, ¿no? Utilizamos la calculadora para hacer el cálculo y poderlo expresar de manera decimal. Acuérdense que eso se hace solamente hasta el último, y me queda que esto es 3.46 centímetros. Pero insisto, ¿no? La calculadora se utiliza hasta el último. Siempre se deben de manejar números irracionales para el cálculo y todo lo que hago durante el desarrollo de las operaciones, de los conceptos. Y entonces lo único que me falta es el largo. Y el largo habíamos dicho que es un 24 menos 2x. Entonces esto es un 24 menos 2 veces el valor de x, donde habíamos dicho que el valor de x es 6 por 2. Y entonces el largo tiene un 12 más 2 raíz de 3. Obviamente ahí me estoy saltando una operación, y de ahí tendría que es 15.46 centímetros. Y ya con eso ya contesté el ejercicio, ya contesté el problema, perdón. Entonces acuérdense, ¿cómo debo de contestar un problema ahora que sea la tercera evaluación? Pues un problema lo debo de contestar siempre con el enunciado y escribiendo con números irracionales y escribiendo en expresión decimal. Se requieran las tres. Si no me escriben las tres, pues esto estaría mal, ¿no? Obviamente solamente no les daría ningún valor al examen, porque debe tener el enunciado, la expresión con número irracional, si es que hacía fuera, o con número racional, y la respectiva expresión decimal. ¿Alguna duda, chiquillos? Ok, si nadie dice nada es que no hay dudas. Y vámonos entonces a otro ejercicio. Dejen buscar otro que esté interesante. Este está bonito. Bueno, voy a ver si me alcanza el espacio. Yo creo que sí. Si no, ahí tendremos que hacer algunos ajustes. Ok, ¿ya están viendo el siguiente enunciado del otro ejercicio? Sí, profe. Entonces, me dicen que el radio de una esfera mide 3 metros. Calcula las dimensiones que debe tener un cono circular recto de volumen máximo inscrito en la esfera. Ja, ja, ja. Hay una esfera. Y esa esfera tiene un radio, lo vamos a escribir por acá arriba. Tiene un radio de 3. Ahí.
Un radio de 3. Y me dicen que debe tener un cono circular recto. Saben que un cono circular recto, se los voy a dibujar. Este es un cono circular recto. Y ese cono debe tener, calculo las dimensiones del que debe tener un cono circular recto de volumen máximo inscrito. ¿Qué quiere decir inscrito? 31. 31, dime. Que está dentro o forma parte de la figura. Está adentro. Por eso cuando ustedes se inscriben a la escuela, pues es para que estén adentro de la escuela, ¿no? Eso es el inscrito. O sea, no hay mucha ciencia en eso, ¿no? Entonces, lo que deben de hacer ustedes es que el cono quede adentro de la circunferencia. Uno pudiera pensar, mañosamente, que como este es el círculo más grande, o sea, el que genera el diámetro, pues pudiera decidir que ese es el cono, ¿no? Pero pues obviamente no estoy seguro. Eso fue una suposición mía, debido a que el círculo más grande de la esfera es el que está en la parte más ancha, que vendría siendo el diámetro, ¿no? Entonces, para entender el ejercicio, yo tendría que decir, a ver, primero vamos a dibujar una circunferencia y vamos a manejarlo en 2 planos, porque si lo manejo en 3, como que me cuesta un poquito más de trabajo, ¿no? Entonces ahí están los 2 planos y dibujo el triángulo. Obviamente, si me están diciendo que es un cono circular recto, yo sé que esta que está aquí, vamos a llamarle longitud, es la misma que esta longitud. ¿Por qué? Porque resulta que el cono circular recto hace referencia a que aquí hay un ángulo recto y ese ángulo recto me está permitiendo tener 2 triángulos congruentes. ¿Alguien se acuerda qué es congruencia? 31. 31, dime. Que tiene las mismas medidas. No, eso no es congruencia. Esa es la mitad de congruencia. 46. 46, dime. Que tiene las mismas medidas y los mismos ángulos. Es que las medidas son relacionadas a lados y ángulos. O sea, es lo mismo. Decir medida es referirte a lados y referirte a ángulos. 52. 52, dime. Tiene mismas proporciones. No, porque las proporciones ya estás hablando de semejanza. Recuerda que una proporción es una igualdad entre 2 fracciones. 45. 45, dime. Las mismas dimensiones. No, 43 creo que también le habías dicho. 46. 46, dime. Que tienen las mismas medidas pero están en diferente posición. No, tampoco. Bueno, se lo recuerdo porque eso es importante, ¿eh? La congruencia, se los enseñaron en geometría euclidiana. La congruencia quiere decir misma forma. O sea, ¿qué estoy diciendo de forma? Es que es triángulo, que es rectángulo, que es cuadrado, que es polígono, etcétera, ¿no? Misma forma y misma medida. Entonces no basta con las medidas, sino también debe de ser la forma. Ahí tengan cuidado con eso, ¿eh? Y sobre todo porque recuerden que vamos a estar hablando ya en 3 planos. Y entonces en 3 planos pudiera ser que tienen la misma medida, pero tienen diferente forma. Perdón, en 3 dimensiones. Si estoy hablando en 3 dimensiones, ahí ya hay unas figuras medias raras que son con la misma medida, pero tienen diferente forma, considerando el plano, ¿no? Y la otra que les dijeron fue semejanza. Y la semejanza también es la misma forma, pero las medidas son proporcionales. Y son proporcionales debido a que una proporción es una igualdad entre 2 números racionales. Entonces la proporción surge en algo que ustedes ya vieron como el teorema de Tales y que también lo vieron en ley de senos. Entonces esa proporción se ve en los triángulos que son semejantes u otras figuras que son semejantes, ¿no? Entonces regresamos al punto. Lo importante es que en ese cono rectangular, si yo lo llevo a 2 dimensiones, lo que voy a tener son 2 triángulos rectángulos que son idénticos. Entonces eso yo lo puedo dibujar aquí, lo puedo dibujar aquí, lo puedo dibujar aquí. Y entonces con el concepto de cono rectangular sabemos que este es de 90, sabemos que esta es L y sabemos que esta es L. Y entonces ahí viene la complicación importante, ¿no? Porque ¿cómo le hago para calcular las dimensiones que me hacen falta en ese triángulo? Porque recuerden que para que yo calcule el volumen de un cono, ¿alguien se sabe cuál es la fórmula del volumen de un cono?
46 46, dime. es pi por radio al cuadrado por la altura sobre 3. Ok, pi por radio al cuadrado por la altura por 1/3. Porque acuérdense que debe estar separados los coeficientes de las variables, ¿no? Entonces, ahí a mí me enseñaron en alguna vez, me enseñaron algo muy, muy, muy chafa. Y se los voy a mencionar, ¿eh? Si ustedes tienen un rectángulo, mejor vamos a poner el rectángulo levantado. Si yo tengo un rectángulo, el cono es como si fuera esta parte de aquí. Entonces me dijeron, entonces solamente apréndete que es base por altura. Y la base por altura, pues precisamente es el pi por radio al cuadrado, ese es el área de la base porque es un círculo. Multiplícalo por la altura y divídelo entre 3. ¿Por qué entre 3? Esa explicación se me hizo muy sonsa, pero sí tiene sentido. Es entre 3 porque aquí hay un triángulo, aquí hay otro triángulo y aquí hay otro triángulo. Y le dije, es que no inventes, ¿no? Los triángulos son diferentes. Y me dice, sí, son diferentes. Pero cuando lo ves en volumen, resulta que los volúmenes son idénticos. Piensa en el volumen, piensa en cómo queda el volumen de un cono atrapado en un cilindro. Y te vas a dar cuenta que cambia por el hecho del volumen, ¿no? Y de hecho ya cuando estuve haciendo como que experimentos con las figuras, me di cuenta que sí los volúmenes se parecen, aunque obviamente la forma es completamente diferente, ¿no? El volumen que me genera estas dos partes es como la de un vaso con un embudo adentro, y pues este es propiamente el embudo, ¿no? Es ahí como que mucha visualización, pero apréndanse la fórmula así, ¿no? Es el área de la base, que es pi por radio al cuadrado por la altura, y el 3 surge que hay 3 triángulos, que insisto, no se ve a simple vista, pero cuando ya hacen experimentos, pues se van a dar cuenta que sí es cierto, ¿no? Y que por ahí fue de donde provino la fórmula de manera empírica, no tan de manera real, ¿no? Entonces, ahora viene la parte interesante, porque resulta que el radio que me están pidiendo, tengo que hacer una separación entre el radio de la esfera, lo voy a dibujar por acá, este es el radio de la esfera, y ese radio de la esfera ya me dijeron que es 3, y este de acá es el radio del círculo, son dos radios diferentes, y la altura pues también, ¿no? Aquí lo único que pudiera decir es que por aquí, en algún punto de la mitad, de ello ya puedo asegurar que aquí tengo el radio, y que en realidad tengo 2R, ¿no? Y entonces tendría que empezar a pensarle, ¿cómo le hago para calcular el volumen de la esfera? Perdón, ¿cómo le hago para calcular el volumen del cono, considerando que la esfera la tomo de referencia para que esté adentro? ¿Alguno de ustedes tiene alguna idea? Se los voy a poner aquí otra vez. Este es el radio de la esfera. Y este de acá, que está acá adentro, es el radio del cono. Y si se dan cuenta, el radio de la esfera y el radio del cono no tienen nada que ver, ¿no?
Estoy haciendo ahí dibujitos para que vayan entendiendo cómo es que le voy a hacer para calcularlo, ¿eh? Esto es puro geometría y trigonometría, ¿eh? Si logran entender cómo le hago, se van a dar cuenta que cálculo diferencial se basa luego en las materias anteriores, que es geometría analítica y que es geometría y trigonometría y obviamente álgebra, ¿no? En este tipo de ejercicios donde ya se ve cierta tipo de figura, vean aquí la figura que se está formando. Acuérdense que una está haciendo referencia al radio y otras a otra situación. De ahí se empieza a ver el uso adecuado de la geometría y trigonometría, de la analítica y etcétera, ¿no? Nueve. Dime 9. Podríamos utilizar razones trigonométricas, ¿no? No puedes utilizar razones trigonométricas porque las razones trigonométricas, una razón quiere decir una división. Y si es una división, entonces estás haciendo referencia a funciones trigonométricas. Y entonces si quieres pensar en seno, coseno, tangente y cotangente, no puedo porque no conozco el valor de estos ángulos. E insisto, ¿no? O sea, lo que ahorita hice de dibujar este triángulo, ese triángulo lo puse ahí, pero en realidad no sé cuáles son las medidas. Lo único que estoy seguro es que este mide L y este mide L, ¿no? En otras palabras, que es un triángulo isósceles. 25. 25, dime. ¿Pudiera ser uso de proporcionalidad? Exacto, hay que hacer eso de proporcionalidad. ¿Cómo? Bueno, este ejercicio está muy lindo de resolver porque se resuelve con algo lo que ya dijo su compañera, las proporciones, y las proporciones tienen un concepto que les enseñaron en el Mate 2. Entonces vamos a hacer una cosa, vamos a dejar este ejercicio porque les quiero dar participación a quien me lo pueda resolver y obviamente que me vaya colocando cuáles son los conceptos que va utilizando, ¿no? O sea, de aquí de la figura ya se ve lo que voy a utilizar, ya les marqué lo necesario para verlo, ¿no? Solamente acuérdense un poco de su curso de geometría y trigonometría y con eso, a final de cuentas lo importante es obtener la función. Una vez obtenida la función, el derivar es rápido. Derivar igualar a cero es rápido, pero la función es la que deben de aprender a obtener, no solamente con fórmulas, que algunas fórmulas pues a veces son difíciles de entender, sino además con el uso de los recursos que ya saben que pertenecen obviamente a cursos anteriores. Y esto lo vieron todos, ¿eh? O sea, todos pasaron por geometría y trigonometría, geometría analítica y cálculo y álgebra. Entonces, todo lo pueden hacer. Entonces, hay el que lo tenga, el que lo resuelva a lo largo del día, me lo manda por mensaje o me lo manda por correo y ya a ese le daré cierta gratificación en participaciones, ¿no? Estoy pensando en darle 5 al primero que me la mande, al segundo 4, al tercero 3, al otro 2 y al último 1, ¿no? Para que ahí le piensen un poquito, pues no es tan complicado. Obviamente hay que agregar, acuérdense que hace ratito agregué una variable x, que la variable x me representaba lo que se corta. Entonces aquí también hay la necesidad de agregar variables, ¿no? Pero pues no es tan complicado. Revisen bien la figura, ahí se ve luego lo que hay que hacer. Y lo vieron mucho en geometría y trigonometría. Bueno, les pongo otro ejercicio que también tenga cositas iguales. El problema del cilindro también se parece mucho a ¿no? Entonces nada más hay que como que buscarle. Este está bien. Para cambiarles un poquito de estilo de problema. Entonces la gran mayoría de los problemas pasan referenciados a que van a utilizar una fórmula y van a utilizar lo que conocen
de los cursos anteriores. Pero en algunas ocasiones no va a ser el uso de la fórmula, porque directamente ya les van a dar lo que se debe de derivar. Obviamente esos problemas son más sencillos. Los más complicados, por el cuestión del uso de fórmulas y de expresarlo como funciones, ahí es donde se complica un poco, ¿no? Bueno, ya les cambié el lienzo, ya le estoy poniendo otro ejercicio. ¿Ya le están viendo el otro ejercicio? Sí, profe. Ok, entonces, Sí, profe. aquí dice, en una reacción química autocatalítica. ¿Alguien sabe qué es autocatalítico? Eso es de química. Ahí ustedes son los especialistas. Ok. Bueno, si se dan cuenta, los de matemáticas no lo sabemos, pero es un problema que nos lo dieron. Entonces, ustedes que son los de el área, pues sí deberían saberlo, ¿no? Bueno, aquí dice, el producto formado actúa como catalizador. Sí saben que es un catalizador, ¿no? Sí. ¿No saben qué es un catalizador? Sí. Dígame alguien que es un catalizador. Dicen, Una sustancia específica o acelera una reacción ¿una sustancia que qué? que acelera una reacción. Ok, esos son los catalizadores, ¿no? Y de catalizadores pues conocemos un montón, sobre todo cuando ya están en la industria, ¿no? Eso lo han visto mucho. Entonces, si se dan cuenta, hay muchas palabras que, aunque yo no las entienda, lo importante es que son una aplicación. Por eso se llaman problemas. Todos los problemas tienen una aplicación. No tienes que decir problema de aplicación porque todos los problemas son de aplicación. Entonces, es un problema porque ya está dirigido a una aplicación. En las anteriores veíamos fórmulas de figuras geométricas, circunferencia, cilindro, cuadrado, rectángulo, etcétera. Pero aquí nos vamos a ir ya más al campo. Por eso es importante cálculo diferencial porque se puede aplicar en muchas cosas, ¿no? Entonces estamos hablando de química para la reacción. Si Q0 es la cantidad inicial de la sustancia original, quién sabe qué sustancia sea, pero lo estamos manejando que es Q0, y X es la cantidad de catalizador formado, no sé cómo lo formen, no sé cuál sea la reacción química, pero ahí está, y el ritmo de velocidad. Ahora aquí viene ya la parte de interpretación. Acuérdense que habíamos dicho que una derivada es una fórmula para calcular pendientes. Y también habíamos dicho que la pendiente es la relación de lo que sube con respecto a lo que avanza. En otras palabras, una derivada siempre es una división de una diferencial, donde la diferencial es un cambio muy pequeño entre otra diferencial. Todas esas son interpretaciones de la derivada. Entonces resulta que un ritmo o una velocidad también se interpreta como una derivada. Y fíjense cómo aquí la derivada, me están diciendo que la derivada es esta. Ya me están dando el resultado, donde K es una constante. Entonces, a mí ya me dieron la derivada, ni siquiera me dan la función, ya me dan la derivada. Esta K me están diciendo que es una constante. Esta Q0, ¿es una constante o es una variable? Díganme su número de lista y luego me dicen. Veinte. 23. Variable. ¿Variable? No, no es una variable. 20. 20. 20. Es una constante, ¿Cómo ¿no? sabes? Porque dice que es la cantidad de sustancia original. Exacto, es una cantidad inicial que obviamente es la que tú vas a determinar. Entonces, en los problemas ya viene la importancia que entiendan que con variables van a poder determinar muchas cosas. Esa de las primeras cosas es precisamente la cantidad inicial. Entonces, Q0 es una cantidad inicial. Saben que cantidad es todo lo que se pueda contar o medir. Entonces, al ser una cantidad inicial, obviamente está representada por un número y por lo tanto es una constante. No sé cuánto valga porque va a depender del problema, ¿no? Lo importante es que siempre, siempre, siempre la velocidad de reacción, y ahí tienen la introducción a lo que es química analítica. Química analítica que van a llevar en la superior va a ser puras derivadas y puras integrales y puras ecuaciones integrodiferenciales. La velocidad de reacción es una derivada y la velocidad de reacción para este caso se va a determinar a través de una constante, que no sé qué es esa constante, por una X, donde si se acuerdan que la X es la cantidad de catalizador, y obviamente al decirnos que es formado, no sé cuánto se está formando, pero sé que es la cantidad de catalizador formado.
y la Q0 me dijeron que es la cantidad de la sustancia original. Entonces, bajo lo que me están explicando, aunque yo no sepa química, biología, física, lo que sea, entonces yo voy a poder entender que, ¿cuál es la variable independiente? Pues la variable independiente es X. ¿Cómo sé que la variable independiente es X? Primeramente porque está en el denominador y segundo porque es la única que yo veo que va a cambiar y esa va a cambiar a manera de la cantidad del catalizador. Y todo lo demás es una constante. Entonces no piensen que esta hay que derivarla, o más bien piensen que cuando se va a derivar, pues es una constante, ¿no? Y luego me dice, ¿para qué valor de X la velocidad de reacción será la máxima? Entonces, ¿alguien me puede decir qué debo de hacer? Pero 52. 52, dime. Sustituir los valores. No, porque no tienes ningún valor. Igualar a 0. Ok, ¿qué número de lista tienes? 14. 14, muy bien. Es igualar a 0. Ahora, ¿alguien me puede decir por qué debo de igualar a 0? Para poder derivar, 46. 46, no, no es para poder derivar. 52. 52, dime. Porque las rectas tangentes a los puntos, bueno, al punto máximo es horizontal. Ok, va que va. Bueno, entonces les voy a explicar lo que les digo a su compañero porque no lo dijo tanto, ¿no? Fíjense cómo el que un enunciado sea tan diferente a lo que siempre he leído. Esto. Lo importante es que esto es una derivada. Este es el resultado de una derivada. Esta es la fórmula para calcular pendientes. Y como esta es la fórmula para calcular pendientes, si a ti te están pidiendo que la reacción sea máxima, eso implica entonces que lo que debo de hacer es igualar la derivada con 0 para obtener un máximo. Y como ya me están dando la derivada, pues ya no hay nada que hacer. Simplemente necesito igualar a 0 y ya se acabó. Entonces este ejercicio es muy mala onda porque me da un indicio si en verdad están entendiendo los conceptos. Por lo tanto, lo único que debo de hacer, como ya dijo su compañero y su otro compañero dio la explicación y yo se la redondeé, lo único que hay que hacer es igualar a 0. ¿Por qué debo de igualar? La derivada es una fórmula para calcular pendientes y para que sea máxima yo necesito una recta horizontal a ese punto. Y para que yo tenga una recta horizontal a ese punto debe de ser una pendiente que sea 0. Por lo tanto la K por X por la Q0 menos X debe ser 0. Y entonces díganme ahora qué concepto aplico. 26. 26, dime. Simplificar. No, porque simplificar es dividir. 12. 12, dime. Propiedad distributiva. No, porque si haces propiedad distributiva estás haciendo operaciones. 38. 38, ¿me dijiste? Sí. 38, dime. Satisfacer la ecuación. Exacto, voy a satisfacer la ecuación. ¿Y por qué voy a satisfacer la ecuación? Pues porque con mis ojitos de la que esto que está ahí es una ecuación que ya está igualada. Y si ya está igualado a 0 y me están preguntando el valor de X, si ustedes se dan cuenta aquí ya está factorizada la X. Y como ya está la factorizada, ¿cómo sé que está factorizado? Porque factorizar es expresar en factores. Por lo tanto, esos ya son factores. Aquí está el primer factor y ahí está el segundo factor. Como está factorizada y está igualada a 0, lo único que debo de hacer es satisfacer la ecuación. Entonces fíjense cómo este problema está bien bonito, porque está probando si de veras entiendes los conceptos o no tienes ni idea de lo que estás haciendo al calcular máximos y mínimos. Entonces lo único que vas a hacer es satisfacer la ecuación. ¿Por qué está igualado a 0 y por qué está factorizado? Ya está todo, pues simplemente debo de obtener los valores de aquí. ¿Alguien me puede decirle esta X1?
¿podría valer 0? 45. Primero díganme el número, 45, dime. Ah, sí, 55. 55, Vale 0. dime. Ok, es 0. Entonces, déjate pongo tu participación 55. Es 0. Ok. ¿Cómo supo su compañera que es 0? Bueno, generalmente pensamos en que para despejar, acuérdense que también el término de despejar no se debe de utilizar en matemáticas, porque despejar es todo lo que está alrededor, y quitar todo lo que está alrededor, pues solamente es agarrarlo con la mano y levantarlo y quitarlo de ahí, ¿no? Por eso el término de despejar, no la mayoría de los docentes lo utiliza. ¿Qué es lo que debo de hacer? Satisfacer la ecuación es calcular mentalmente. Prácticamente está ahí para que al multiplicarlo por la K y multiplicarlo por todo el paréntesis se cumpla la ecuación, o sea igual a 0. Y entonces su compañera dijo, es 0. ¿Por qué es 0? Porque si esta X vale 0, 0 por la K me da 0, 0 por todo el demás paréntesis me da 0, y entonces se cumple la ecuación. Eso es satisfacer la ecuación. Es pensar, calcular mentalmente. Generalmente se basa en operaciones inversas. ¿Qué valor es el que yo debo de asignar a esa variable para que se cumpla la ecuación? Entonces fíjense cómo todos se quedaron así como que pasmados, ¿no? ¿Y ahora qué hago? Porque lo que siempre quieren hacer es pasar sumando, pasar restando, cancelar, eliminar, etcétera. Y esos recursos pues no me sirven a estas alturas, ¿no? Ya debo de pensar en los conceptos adecuados. Y entonces, ¿alguien me puede decir qué valor tiene la X2? 14. 14, dime 14. Sería Q. No te oí. ¿Q0? Ok, es Q0. ¿Por qué es Q0? Porque solamente debo de pensar en la operación inversa. Y la operación inversa a la resta es la suma. Por lo tanto hay que sumarle el Q0. Y si le sumamos, me queda entonces que la X2, no hay como que más que hacer, ¿no? Pero fíjense cómo esto y esto es puro concepto. O sea, no hay nada que hacer. Solamente hay que entender el concepto. Y este problema no lo había visto. Luego hay veces que no reviso los ejercicios. Pero este está bien bonito porque habla solamente de conceptos y que obviamente aquí vienen muchos conceptos de álgebra, que es entender lo que quiere decir satisfacer la ecuación y lo que es por qué igualo a 0 luego, ¿no? ¿Por qué no le hago algo aquí si siempre me han enseñado que hay que derivar? Y como hay que derivar cuando no hay nada que hacer, ¿no? ¿Sale bien? Profesor, una pregunta. Pregúntame, ¿qué pasó? ¿No sería menos Q0? No, porque acuérdate que es la operación inversa. Entonces, si es la operación inversa, como aquí tienes un menos, la operación inversa es una suma. Ahora vamos a verlo desde el concepto de satisfacer la ecuación. Satisfacer la ecuación es que tú sustituyas este valor aquí en la X. Por lo tanto, si aquí tienes una Q0 y le restas el valor que sustituiste, que fue Q0, Q0 te da 0. Y 0 por todo lo demás, no importa que sea, pues siempre te va a dar 0. Se cumple la ecuación. Entonces no solamente es por operación inversa, sino verifícalo para que tengas esa duda. ¿Sale bien? Gracias. Okay. Bueno, entonces, si no tiene ninguna otra duda, vamos a buscar otro ejercicio. A ver, vamos a hacer este. Estos ejercicios ya empiezan a marcar la diferencia entre lo que puede ser alguien que de veras esté analizando y entendiendo los conceptos y alguien que solamente lo hace por hacerlo, ¿no? Acuérdense que cuando ustedes salgan como técnicos, todos aquellos que se quieran titular, les van a dar una certificación y en la certificación van a salir como técnicos A, técnicos B o técnicos C. Eso obviamente va a obedecer a la calificación que obtengan. Los técnicos A van a ser los de mayor calificación, los técnicos B las de menor y los técnicos C pues los más que apenas pasaron, ¿no? Y eso es algo malo porque cuando lleguen a pedir trabajo, cuando ustedes presenten sus papeles van a entregar esa certificación, la certificación que se hace cada 5 años, y esa certificación, si ustedes salen como técnico C, pues tengan por seguro que nos van a dar el trabajo, ¿no?
O si les dan el trabajo, les van a poner a hacer un montón de cosas y les van a pagar muy poco. Y eso pues es cruel, ¿no? O sea, si tú sales al ámbito laboral y te empiezan a pagar 3,000 pesos mensuales, pues tú no inventes, ¿no? 3,000 pesos es bien poquito. Pero eso obedece a su falta de experiencia y a los papeles que presenten. Entonces sí procuren tener un buen desempeño en las certificaciones y en el examen profesional para titularse, porque pues es definitivo, ¿no? Todos aquellos que se titulen como técnicos van a tener un mayor respaldo que los que solamente se titulen como ingenieros. Así que procuren titularse como técnicos y también como ingenieros, ¿no? Eso les da un respaldo muy grande cuando ya estén en la industria. Y recuerden que ahorita pues hay mucha gente que quiere trabajar y hay muchos puestos disponibles para gente que está preparada, ¿no? No solamente para los que quieren trabajar en algo, ¿no? ¿Ya están viendo el ejercicio, el problema? ¿Ya ven el enunciado? Sí, profe. Ok. Entonces, se desea elaborar un pequeño recipiente cilíndrico. Si se dan cuenta, otra vez regresamos a las figuras. Entonces, si regreso a la figura geométrica, pues otra vez, ¿no? Tengo por aquí una base, tengo por aquí una altura, tengo por aquí la tapa de arriba, ya me quedó medio raro, y ahí tengo mi cilindro, ¿no? Y de ese cilindro me dice que no tiene tapa, entonces le quitamos la tapa. Y el volumen es de 200 mililitros. Y entonces, lo primero que debo de hacer, chiquillos, es que los mililitros es una unidad de volumen, pero si ustedes se acuerdan, aquí en el cilindro no hay mililitros, hay milímetros y hay centímetros y hay metros. Por lo tanto, debo de recordar cómo hacer las conversiones. Y para hacer las conversiones les ayudo. Acuérdense que en algún momento de la primaria les debieron de haber puesto un ejercicio. Bueno, por lo menos a mí me lo pusieron y sé que a varios de mis primos también. Les fueron un ejercicio donde les dejaban de tarea que ustedes armaran un cubo, donde ese cubo medía 10 centímetros de lado. 10 centímetros de lado, 10 centímetros de lado. Y ya que armaban el cubo, les pedían que también llevaran un Tetra Pak, un respectivo litro de leche, para que con el litro de leche lo vaciaran en el cubo y lo regresaran. Y se daban cuenta que efectivamente 10 centímetros de un cubo equivalían a un litro. Entonces esa referencia que hicieron en la primaria la vamos a utilizar para poder convertir los mililitros a cualquier otra unidad. Entonces, lo primero que debo de entender, a ver si se acuerdan, voy a utilizar una estrategia que se llama multiplicar por 1 y donde voy a escribir a los mililitros aquí abajo y a los litros aquí arriba, con la respectiva equivalencia que un litro equivale a 1000 mililitros. Eso ustedes lo saben. ¿Cuál es la estrategia de multiplicar por 1? Pues la estrategia es que esta unidad que es numerador se pueda dividir con esta unidad que es denominador y por lo tanto la única unidad que queda son litros. Entonces, al hacer esa operación, ustedes ya conocen cuántos son los litros. Vamos a hacerlo solamente para acordarnos de ese conocimiento de álgebra. Y entonces me queda que el volumen va a ser un 200 entre un 1000. Obviamente, como ya sé realizar simplificación de fracciones, eso no es un conocimiento tan complicado. Como yo sé simplificar la fracción, entonces me va a quedar que eso es un 2 décimos y el 2 décimos lo simplifico a un quinto. Por lo tanto, el volumen de 200 mililitros en realidad es un quinto de litro, el cual, insisto, ya lo podemos hacer, ¿no? Ahora bien, para que esos litros estén expresados en centímetros cúbicos, vuelvo a utilizar la misma estrategia, multiplico por 1, donde en el denominador voy a escribir un litro y en el denominador voy a escribir 10 centímetros cúbicos. Ahí es donde hay que tener un pequeño, una pequeña conceptualización, porque aquí me estaba equivocando. Un litro es un cubo, dejen retomar lo que les dije al principio. Un litro es un cubo que mide 10 centímetros por lado. Este cubo, es elevar al cubo, pues precisamente me está indicando la figura geométrica, aunque también por definición de potencia me dice cuántas veces debo de multiplicar la base por sí misma.
En otras palabras, si yo elevo al cubo, resulta que son 1000 centímetros cúbicos, lo que es equivalente a 1 litro. Esta conceptualización es la que les había dicho al principio mal. Este es un cubo que mide 10 centímetros de lado. Hace ratito se los había escrito mal porque nada más les puse 10 centímetros cúbicos. Y ese fue un error, ¿no? Andaba pensando en otra cosa y me equivoqué. Entonces corrijan eso para que les quede bien claro. Este cubo es este exponente 3 y este 10 centímetros es lo que mide cada lado. Y eso es equivalente a 1 litro. Y de ahí ya pueden obtener que entonces 1000 centímetros cúbicos es 1 litro. Que esa sería la equivalencia. Solamente quiero que se aprendan de dónde lo obtienen para que les quede más fácil de recordar el conocimiento, ¿no? Eso quiere decir entonces que al hacer jerarquía de operaciones, por acá, al hacer jerarquía de operaciones, me va a quedar que el volumen va a ser 1000 del 10 al cubo entre 5, y recuerden que como estoy haciendo la división de las unidades, pues resulta que aquí déjenlo acomodo porque también estoy cometiendo aquí un error muy grande. Déjenles quito este cubo porque el error muy grande es que aquí no les escribí que son 1000 centímetros cúbicos, sino que había elevado al cubo. Ay, disculpen, es un error porque yo debo de escribir los números que son idénticos. Este 1000 lo escribí en el numerador, este 1 litro lo escribí en el denominador. Como son idénticos, al hacer la división, si tú divides 5 entre 5 te da la unidad, porque son idénticos. Al ser idénticos, pues no hay ningún problema. Dejen escribir bien el 1000 para que no se vea como infinito, porque en nuestro nivel ya podemos confundirlo con infinito. Ahí está. Entonces, ahora sí, hago la división de este litro entre este litro y el único resultado que me quedan son los centímetros cúbicos. Y como obviamente yo ya sé dividir, pues el 1000 entre el 5 sabemos que son 200. Entonces quitamos este 1000 quintos, hago la división y sabemos entonces que son 200 centímetros cúbicos, y ese 200 centímetros cúbicos son los 200 mililitros que hay por acá, ¿no? Bueno, entonces ahí vayan acordándose de cómo hacen las conversiones, porque lo voy a estar utilizando en cálculo diferencial y el cálculo integral. ¿Y por qué se utiliza? Pues porque las derivadas tienen que ver con la física, la química, la biología, con todas ellas, ¿no? Por eso las conversiones aquí son importantes. Bueno, le continúo porque esto no fue cálculo diferencial, sino fue aritmética. Bueno, álgebra, perdón. Un cilindro sin tapa que tenga un volumen de 200 mililitros, ya lo tengo. Y luego me dicen, el material que se usa para la base cuesta 3 veces más que la que se emplea para la parte cilíndrica. Entonces, fíjense cómo aquí ya cambio. Los pesos que yo voy a utilizar van a ser diferentes, porque los pesos, vamos a ponerle una P de precio, el precio para la parte cilíndrica es menor. El material que se usa para la base cuesta 3 veces. O sea, el material de esta base cuesta 3 veces lo que cuesta el material para la parte cilíndrica. Fíjense como ya no solamente estamos hablando de volumen, ya no estamos hablando de área, sino estamos hablando de precios. Y entonces eso implica que cálculo diferencial también se puede utilizar cuando yo quiero optimizar el precio de un producto. Por ahí tenemos las compañías que se dedican a hacer cajas de cartón, ¿no? O sea, ¿cómo le hago para optimizar los recursos? Las compañías que utilizan piel de, no sé, de vaca, de res, de cerdo, para hacer chamarras, ¿no? ¿Cómo le hago para optimizar los recursos y que no se desperdicie tanto? Entonces, fíjense cómo aquí ya está la introducción, que cálculo diferencial te ayuda en todo, sobre todo en el dinero, ¿no? Entonces, vamos a seguirle. De lo que se emplean para la parte cilíndrica. Suponiendo que en la construcción no se desperdicia material, lo cual pues, no es cierto, siempre hay desperdicio, están suponiendo eso, evaluar las dimensiones para las que el mínimo costo del material de fabricación, para el mínimo costo del material de fabricación. Entonces, ahora díganme, si ya me dijeron que quiero el mínimo costo para un volumen de 200 mililitros, díganme, ¿a qué está haciendo referencia ese mínimo costo? Ya sé que está haciendo referencia al precio, sí, ya sé, el costo es precio.
Pero ¿qué otra cantidad física está haciendo referencia el costo? 55. 55, dime. Cantidad de material. Cantidad de material, ajá. Y esa cantidad de material, ¿cómo la compras? ¿La compras pidiendo peso? ¿La compras pidiendo color? ¿La compras pidiendo qué? Por metros normalmente. O sea, lo compras Sería. o sea, ¿lo compras por metros lineales? ¿Tu material lo compras por metros lineales para hacer un cilindro? Sí, Pues no. por área, ¿no? Ajá, ¿quién dijo área? 42. 42 es por el área, lo que me interesa y es el área. Entonces, fíjense cómo no tengo una función propiamente del costo, sino tengo una fórmula que está asociada al área. Porque cuando yo voy a la tienda para comprar material para hacer un cilindro, pues puedo comprar una hoja de papel, puedo comprar una hoja de cartón, puedo comprar una lámina, pero todo eso me lo van a vender por superficie, sobre todo la lámina, ¿no? Te van a decir en la lámina, ¿qué área quieres de la lámina, no? También me van a pedir el gruesor, obviamente, ¿no? Pero ya ese es otro tema. Entonces, el área es lo importante y ya lo único que tendría que pensar posteriormente es qué tan resistente debe de ser, ¿no? Aunque como ya me dijeron que el costo de la base es 3 veces la de la pared, pues muy seguramente el gruesor de la base es más grueso, el material de la lámina, perdón, es más grueso que el de las paredes. Entonces, lo que yo entiendo es que lo importante es el área del cilindro. La fórmula que voy a utilizar es el área del cilindro. ¿Alguien me puede decir cómo se calcula el área del cilindro? 26. 26, dime. No, me equivoqué. No. Ok, ¿alguien más me puede decir cómo se calcula el área del cilindro sin tapa? 45. 45, dime. Sería pi por radio al cuadrado por altura. Pi por radio al cuadrado por altura. 45 me dijiste, ¿no? Sí. Ok, esa es la mitad de la fórmula. ¿Alguien me puede decir qué le falta a la fórmula para calcular el área del cilindro? 10, dime. 20. Multiplicar por 2 pi es 2 pi por r por h más 2 pi por r al cuadrado. No, eso no le falta. ¿Alguien más? 20. 20, dime. Solo le faltaría sumarle a lo que dijo mi compañera más 2 pi por radio al cuadrado. Ok, muy bien. Lo que le hace falta sumar es más... Fíjense bien, ¿eh? Vamos a hacer la figura para que me la entiendan. Si ustedes tienen un cilindro, cuando desdoblan el cilindro, resulta que lo que envuelve al cilindro se convierte en un rectángulo. Y la base del cilindro es un círculo y la tapa del cilindro es otro círculo. Entonces, el área de estos dos círculos, sabemos que el área del círculo es pi por radio al cuadrado. Es pi por radio al cuadrado. Y entonces, de esta, que es un rectángulo, resulta que lo que yo necesito es primeramente la altura, que obviamente es la altura de lo que está envolviendo el cilindro, pero también necesito la base. Voy a escribir por aquí la base. Y esa base resulta que debe de ser el perímetro del círculo, porque el círculo tiene un perímetro que es lo que va alrededor del círculo, y ese perímetro cuando lo desdoblan es lo que va a causar la longitud del rectángulo, de la base del rectángulo. Entonces aquí hay que hacer un ajuste. De lo que me dijo su primera compañera, esto es un error, porque esta fórmula que me está dando, esta es una fórmula de volumen. El volumen se calcula precisamente como el área del círculo por la altura del círculo. Esta es una fórmula de volumen, no es una fórmula de área. Entonces vamos a borrar esta. Vamos a borrar esta parte. Esta es una fórmula de área del cubo, perdón, del cilindro. Y yo no necesito el área del cilindro. Yo lo que necesito es primeramente el área de la tapa y el área de la base. Pero como ya dijimos que no va a llevar la tapa, entonces solamente es el área de la base, y el área de la base es el círculo que está abajo, que es un pi por radio al cuadrado. Y luego necesito el área del rectángulo. Su compañera me había dicho que era pi por radio al cuadrado y por la altura, y pues no es esa es la del volumen. Entonces, si ya les dije que lo que necesito es el área del rectángulo
y el área del rectángulo tiene por base el perímetro del círculo, y ese perímetro hay que multiplicarlo por la altura, porque es base por altura, díganme entonces por favor que le falta la fórmula. ¿6? 6, dime. ¿Multiplicarla por la altura? No, porque entonces te da volumen, es lo que acabo de explicar. No requieren volumen. 20. 20. 20. Sumarle el perímetro. Otra vez porque no te escuché. Sumarle lo de el rectángulo. Ajá. ¿Y cómo calculas esa área del rectángulo? 36, dime. 36. ¿Dijiste 36 o cuál dijiste? 56. Sí, 36. Perdón, 56 fue la que dijo con voz más baja. 56, dime. ¿Pi por radio al cuadrado por altura? No, porque ese es volumen. 9. 21 dijiste. 36. 21? 9. 20. Es que alguien dijo 36. muy bajo el número. 25. Bueno, a ver, díganme entre todos qué es lo que le falta. Y ahorita les pongo participación a todos. Poner la fórmula del lado por lado. Lado por lado por Poner lado. la fórmula del perímetro del círculo Ajá, es el perímetro. y multiplicarlo por Ok, es el perímetro por del la círculo. altura. Pero ¿cuánto vale el perímetro del círculo? Por diámetro. Ok, muy bien. 2pi por Es pi por diámetro o 2pi por radio. altura. Cualquiera de las dos está Ajá. bien. Y eso obviamente hay que multiplicarlo por la altura. ¿Para qué va? Entonces, el perímetro del círculo se calcula como pi por diámetro o se calcula como 2pi radio. Ahora sí, díganme todos los que me dijeron esa respuesta y sean honestos. 16. 42. 36. 16, 42, 42, ¿dónde te la pongo? 42 te la pongo por acá. Y 36. Ok, bueno, entonces hay esas dos maneras de calcular el perímetro. Acuérdense que lo que deben de entender es que el círculo se desdobla para formar la base del rectángulo. ¿Por qué se desdobla? Pues porque precisamente este rectángulo es en que él vuelve al círculo para poder hacer el cilindro, ¿no? Que eso es algo que hicimos en la primaria, ¿no? Por eso es el perímetro del círculo. Ahora bien, como a mí me interesa que sea una función, entonces lo más adecuado es que no haya tantas variables. Y para que no haya tantas variables, de estas dos fórmulas, de la de pi por radio y la de pi por diámetro, pues escojo la de 2pi radio para que no haya tantas variables. Por lo tanto, aquí le borro esta de arriba, no escribo la de pi por diámetro, sino escribo la de 2pi radio. Y entonces, ahora sí ya tengo la fórmula para calcular el área. Pero viene la pregunta, ¿yo puedo derivar esa fórmula? No, necesitamos pasarla una función. Ok, muy bien. ¿Quién dijo que necesitaba pasarle una función? 42. 42. Entonces, 42. Hay que escribir la manera de función. Y sabemos que una función es una definición basada en operaciones aplicada a la variable independiente. Por lo tanto, fíjense bien, ¿eh? Aquí resulta que en ningún momento me están diciendo algo relativo a la altura. Me dicen, se desea elaborar un pequeño recipiente cilíndrico sin tapa que tenga un volumen de 200. El material que se usa de la base cuesta 3 veces el que se emplea para la parte cilíndrica. Suponiendo que la construcción no se desperdicia material, evaluar las dimensiones para que sea mínimo el costo del material de fabricación. Entonces, si ustedes se dan cuenta, no hay nada que me haga referencia a la altura. Pero sin embargo, como estoy haciendo referencia al área y el área se basa en las dimensiones, lo que yo pudiera decir entonces es que este radio relacionado a esta altura puedo considerar la relación de precios. Entonces, ¿qué es más costoso? Pues es más costoso el radio. Por lo tanto, lo que yo pudiera hacer, podríamos decir mañosamente, si lo quieren ver de alguna manera, es decir, que el área del cilindro va a ser pi por 3 veces el precio, porque habíamos dicho que es más costoso, al cuadrado, más 2pi por 3 veces el precio por el precio de la altura.
Tengan en cuenta que esto no es muy ortodoxo, o sea, no es muy adecuado, pero no tengo otra manera de hacerlo, porque en ningún momento me han dicho, que debe de haber una relación entre la base y la altura. Nunca. Pero yo lo puedo hacer a través del precio. A final de cuentas, el área tiene que ver con la longitud. Entonces puedo hacerlo así de una manera y el resultado pues va a ser un resultado aceptable porque ya estoy tomando la referencia del precio. Y con eso pues ya lo puedo considerar así, ¿no? Por lo tanto, aquí me va a quedar entonces que el área del cilindro va a ser un 9p cuadrada por pi más un 6p cuadrada por pi. Obviamente aquí estoy aplicando lo que es jerarquía de operaciones. Y por lo tanto, al hacer la suma de términos semejantes, me queda entonces que el área del cilindro es un 15p cuadrada por pi. Ahora les pregunto, ¿eso es una función? Todavía no. Todavía no, ¿por qué? Porque necesitamos aplicar las operaciones a la variable, en este caso P. Ok, conclusión, ¿si es función o no es función? No. Sí. ¿Por qué Sí, es La función. primera hija que dijo sí, ¿por qué? 25. 25, ¿por qué sí? Mm, ¿Alguien más que me diga por qué? porque ya está aplicada la variable. ¿Por qué ya qué, perdón? Porque ya está aplicada la variable, dice 15p cuadrada. Ajá, pero hay una razón más importante para decir que eso sí es función. Mm, 55. 55, dime. ¿Por qué pi ya se conoce? Exacto, porque pi es una constante. Y como pi es una constante ya no es variable. Y como no es variable quiere decir que solamente hay una sola variable y esa única variable que tienen es la p. Por lo tanto, sí tengo operaciones aplicadas a una única variable y la única variable es la p. Esa es la variable independiente. Y de ahí pues ya podemos entonces derivar porque ya es una función. Entonces si yo derivo, ¿alguien me puede decir cuál es el resultado de la derivada? 15, dime. 14. 30p. 30p. ¿Qué más? 0. No. 36. 36, dime. 30p por 3.14. O bueno, Por pi. exacto. Porque acuérdense que es una constante. Y si ustedes se acuerdan, la derivada de una constante por una función, déjense las escribo aquí, la derivada con respecto a la variable independiente de una constante por una función es la constante por la derivada de la función. Entonces lo que están haciendo es derivar p cuadrada y el 15 y el pi son las constantes. Obviamente cuando derivas p cuadrada, pues ahí te va a quedar un 30, ¿no? Entonces esto es un 30p pi entre la diferencial de la variable independiente que es una p. Y entonces como ya derivamos, lo que sigue entonces es igualar a 0. Y si voy a igualar a 0, entonces pues simplemente me doy cuenta que 30p pi debe ser igual a 0. Y si ustedes se dan cuenta, ahí surge una situación bastante adversa porque al hacer operaciones inversas, pues me queda entonces que la p es 0. Y si la p es 0, pues entonces ahí estoy cometiendo un error bastante grande, ¿no? Porque es obvio que el precio mínimo es si el precio cuesta 0. Entonces eso es un hecho. Porque el precio mínimo para hacer un cilindro, pues es que efectivamente
el material cueste cero. Si cuesta cero, pues tengo el precio mínimo, ¿no? Ahí no hay tanto que buscarle o que verle. Entonces, si se dan cuenta, aquí hay un pequeño error en el diseño del problema, porque en el diseño del problema debieron de haberme incluido forzosamente algo relacionado al volumen, perdón, algo relacionado a las dimensiones. Pero entonces vamos a revisar lo que hicimos, ¿no? ¿Cuál fue el cambio que hicimos aquí? El cambio que hicimos aquí fue que cambiamos la R por 3P y la H por P, ¿no? Lo hicimos bajo el argumento que en ningún momento me están diciendo el área. Pero resulta que si hago eso, me da un precio de cero, lo cual es lógico. Eso quiere decir entonces que esto que hice de una manera empírica, esto no fue lo adecuado, porque efectivamente me da un precio de cero y eso es obvio, ¿no? Entonces quiere decir que hay algo más que yo debo de utilizar y que no he utilizado hasta ahorita. ¿Alguien ya se dio cuenta qué es lo que no estoy utilizando hasta ahorita y que me lo dieron de dato? ¿El volumen? El volumen, muy bien. ¿Qué número de lista tienes? 31. 31. Entonces, ese volumen no lo he utilizado y como no lo he utilizado, posiblemente el volumen sí me ayude a obtener algo adecuado. Entonces me regreso y yo ya sé, y ustedes me lo dijeron hace ratito, que hay una fórmula para el volumen. Y esa fórmula para el volumen, me dijeron que el volumen era igual a pi por radio al cuadrado. Pero yo también ya sé que sustituyendo, el volumen me dio de 200 centímetros cúbicos. Entonces, el volumen, que es 200 centímetros cúbicos, se calcula como pi por radio al cuadrado. En otras palabras, entonces el radio al cuadrado es 200 entre pi y el radio es la raíz cuadrada de 200 sobre pi. Obviamente ahí tuve que haber aplicado varios conceptos, que fue la sustitución, luego fueron operaciones inversas y luego otra vez fueron operaciones inversas. Y obviamente, acuérdense que el 200 se puede racionalizar porque tiene mitad que es 100, tiene mitad que es 50, tiene otra mitad que es 25, y de ahí pues ya podemos ver que el 200 se puede calcular como un 50 por un, se puede calcular como un 25 por un 4 por un 2. O en otras palabras, el 200 lo puedo calcular como un 2 por 100, donde el 2 no tiene raíz cuadrada exacta, pero el 100 sí tiene raíz cuadrada exacta. De ahí entonces puedo decir que el radio es un 10 por raíz de 2 por la raíz de 2 sobre pi. Y ahora sí, entonces eso que fue racionalizar el radicando, entonces ahora sí me lleva a otra situación, porque entonces ya puedo decir que el área del cilindro, que me va a decir el costo, aquí puedo hacer la sustitución, el área del cilindro se va a calcular como un pi por radio al cuadrado, donde el radio lo acabo de calcular, bueno, el radio al cuadrado es 200 pi, lo puedo sustituir directamente. Acuérdense que de aquí también tuvimos que el radio al cuadrado es 200 pi, aprovechando los resultados parciales que tuvimos, ¿no? El radio al cuadrado es 200 pi y el radio es 10 raíz de 2 pi. Como me están pidiendo el radio al cuadrado, dejen aquí quito las marcas que había hecho. Este radio al cuadrado, pues precisamente es este radio al cuadrado, ¿no? Luego le voy a sumar 2. Aquí me falta, disculpen. Aquí me equivoqué. Me emocioné y se me pasó. El volumen es pi por radio al cuadrado por la altura. Disculpen, se me fue. Por lo tanto, entonces,
el 200 es pi por radio al cuadrado por la altura, y entonces yo ya puedo decir que el radio al cuadrado, haciendo la operación inversa, me va a quedar que el radio al cuadrado es 200 sobre h por pi. Y ahora sí, eso me lleva a que esto es 10 raíz de 2 sobre h por pi, y ya puedo hacer la sustitución. Y entonces me queda que aquí me faltó agregar una h, disculpen, h por pi, ya sustituí r cuadrada. Ahora sí ya vamos a hacerlo adecuadamente. Déjenles cambio de color. Esta r cuadrada es esta r cuadrada que sabemos que es 200 sobre h pi, ya le estoy sustituyendo. Y luego más 2pi por el radio, donde el radio sabemos que es 10 raíz de 2 entre h pi por la altura que es h. Déjenles marco también la sustitución para que no se pierdan. Este radio que está por acá es este radio que está por acá, y es el radio que sustituye ahí. Y entonces, si ustedes se dan cuenta, ahora sí tengo una función. ¿Por qué tengo una función? Porque resulta que tengo una única variable que es la h, y como hace ratito me dijeron, ¿no? La pi es una constante. Entonces, como hay una sola constante, pues ya no hubo necesidad de incluir lo del precio, ¿no? Simplemente ya tenemos directamente una función donde es una definición basada en operaciones aplicadas a la única variable independiente que es la h. Así que ahí esto que hicimos del precio, vuelvo a repetir, fue una situación empírica que se pudiera contemplar, pero al final de cuentas me dio que el precio era 0 y era obvio, ¿no? O sea, para lo más barato que te puede salir algo es si no cuesta nada, si te lo regala. Por eso no tenía sentido el análisis que hice, y por eso tuvimos que buscar algo más, que como me dijo su compañera, algo que no había considerado era el volumen, que era de 200 centímetros cúbicos. Entonces ahora sí, ya aclarada la situación, vamos a realizar operaciones, obviamente basándonos en jerarquía de operaciones, y me va a quedar que el área del círculo es 200 sobre h más la pi con la pi se divide, la h con la h se divide, y me queda 20 raíz de 2. ¿Por qué? Porque insisto, el pi con el pi se divide, la h con la h se divide, y solamente hay que multiplicar el 2 por el 10. Y en el primer término, pues esta pi con esta pi se divide, por eso me queda el 200 menos h. Y entonces, ahora sí, debo derivar para que me quede algo que pueda igualar a 0. Ahora bien, para derivar, si yo pienso en la división, la derivada de la división es más complicada. Entonces mejor podemos pensar en que en lugar de escribir un 200 entre h, primero utiliza la propiedad de los exponentes, donde la propiedad de los exponentes me dice que si yo tengo una potencia negativa, lo puedo escribir como el recíproco con exponente positivo. Eso quiere decir entonces que el área del cilindro, que nada más depende de la h, va a ser un 200 por h a la menos 1 más un 20 raíz de 2. Y ahora sí, esta ya es más fácil de derivar porque puedo hacer la derivada de una potencia. Y ya saben que la derivada de la potencia es el exponente que multiplica la base elevado al exponente menos 1. Por lo tanto, ¿alguien me quiere decir cuál es el resultado de la derivada? Trece. 13, dime. Es menos 200 h menos 2 Ok, muy bien. Y luego, más 0. muy bien, esa es la derivada. Entonces la derivada es el 200.
que es una constante, que multiplica al exponente, que es menos 1, multiplicando a la base elevado al exponente menos 1. Si al exponente le resto 1, pues por ley de la suma me va a quedar un menos 2 por la derivada de la base con respecto a la variable independiente, que me da 1, más 0. ¿Por qué? Porque esta es una constante y la derivada de una constante es 0. Entonces ese es el resultado de la derivada. Diciéndola como la dijo su compañero, la derivada del área que depende de la altura con respecto a la altura es un menos 200 h a la menos 2, pero ese h a la menos 2, acuérdense que puedo utilizar la propiedad de los exponentes y entonces escribirlo como entre h cuadrada. Y de aquí lo que utilicé fue propiedades de los exponentes. Y ahora lo que debo de hacer es igualar a 0. Y si yo igualo a 0, me queda que menos 200 entre h cuadrada es 0. Y entonces otra vez nos metimos en otra complicación, porque resulta que si hago operación inversa, me va a quedar que menos 200 es igual con 0. Y eso pues nunca existe. No puede ser que menos 200 sea igual a 0. Conclusión, este problema le hace falta algo para poderlo resolver. No se puede resolver así como con los datos que yo tengo, ¿no? Debe de haber algo adicional que me ayude a resolver este problema. Entonces, este problema no lo había revisado. Me imagino que hay que agregarle algo. Debe de agregarse ahí la altura. Entonces, así como está el problema, no se puede resolver. Sin embargo, ya vieron varias estrategias para poder resolver el ejercicio. Y les digo, no se puede resolver porque al igualar a 0, pues me da algo que no existe, ¿no? El menos 200 nunca va a ser igual al 0. Y eso es la justificación por la cual me pueden decir en la evaluación que eso no se puede resolver. Obviamente en la evaluación les voy a poner ejercicios que sí se pueden resolver, ¿no? No voy a ser tan mala onda. Pero sin embargo, si tengan en cuenta que en un problema real que ustedes vivan, pues pudiera darse el caso que les dé una situación que no se puede resolver. Y entonces decirle al patrón, ¿sabes qué? Tu problema no tiene solución. Y pues mejor, pues hazlo como quieras o agrégale algo, ¿no? Hay algo más que debemos de agregar, por ejemplo, la altura, ¿no? La altura siempre va a ser 6 veces la base, no lo sé, algo por el estilo. ¿Sale bien? Bueno, ¿alguna duda, chiquillos?